Señora vicepresidenta, la verdad es que uno de los principales problemas, no el único, pero uno de los principales problemas que afectan a la radiotelevisión pública en España, a Radiotelevisión Española, es la falta de credibilidad, la manipulación, la descarada manipulación que se está padeciendo. No lo decimos solo nosotros, lo están diciendo esta tarde todos los grupos de la Cámara, lo dicen otros partidos fuera de esta Cámara, lo dicen los profesionales de la Casa, que mismo tenían una asamblea para hablar precisamente del último episodio de manipulación informativa con la contratación de 11 personas profesionales de otros medios que se contratan para la Casa cuando hay personal de sobra en la Casa. Es decir, es Vox Populi, es una denuncia transversal la manipulación que se ejerce desde la radiotelevisión española. La única fuerza política que no lo ve, el único que no ve que el rey está desnudo es el Grupo Parlamentario Popular. Un grupo que cuando se presentó por parte del anterior Gobierno socialista el proyecto de ley que luego acabó convirtiéndose en la Ley 17/2006 de radio y televisión de titularidad estatal, cuando se presentó aquel texto, en su artículo 11, en el proyecto ya venía la propuesta de elegir el presidente del Consejo de Radio-Televisión Española por mayoría de 2/3 de esta Cámara. El Grupo Parlamentario Popular no presentó ninguna enmienda a esa característica, a la característica de que el presidente del Consejo se eligiese por 2/3 de esta Cámara. Sí que enmendó otras partes del articulado y concretamente otras partes del artículo 11, pero no presentó ninguna enmienda. Al Partido Popular le vino muy bien aquella innovación que planteó el Partido Socialista, que nosotros compartimos, que puede no ser la mejor. Podemos adoptar unas medidas de blindaje superiores, como acaba de decir la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en nombre de UPyD. Incluso podríamos recurrir al sistema griego del sorteo del cargo. Pero el Partido Popular le vino muy bien. Ni lo enmendó y después acabó pactando con el Partido Socialista, un presidente del Consejo en aquel momento. Le vino muy bien aquel cambio de las reglas del juego porque le otorgaba capacidad de decisión sobre la propuesta que hasta entonces era privativa del Gobierno de España. Y cuando se cambiaron las tornas y entonces el Partido Popular tuvo la mayoría absoluta y fue el Partido Socialista el que pasó a la oposición, ya no le valió la misma ley que no había enmendado, las mismas reglas del juego, que al menos es lo que se espera, que todos respetemos las reglas del juego con las que nos dotamos. Cuando ustedes cambiaron y tuvieron mayoría absoluta, ya no les valieron las reglas del juego anterior y entonces las cambiaron y sacaron el Real Decreto Ley 15/2012, que han argumentado que fue por una situación de involución, de bloqueo y demás. Pero es que ustedes también jugaron al bloqueo cuando gobernaba el Partido Socialista. Es que precisamente de eso se trata, el exigir una mayoría cualificada de 2/3 de la Cámara para elegir una alta responsabilidad delicada que tiene que tener una cierta independencia, que desde luego no tiene que ser el garante del juego bipartidista, que sería mejor buscar otros argumentos y otros medios para que estuviese blindado en la pluralidad de lo que hay dentro de la Cámara y de lo que está fuera de la Cámara, porque España y los españoles es bastante más, afortunadamente, que lo que está solamente en esta Cámara. Pero, sin embargo, el Partido Popular no le valió, cambió las reglas del juego y nombró unilateralmente un presidente del Consejo que no cumplió sus objetivos. Otros portavoces en el uso de la palabra en esta tribuna lo han explicado sobradamente. El señor González Echenique llegó con dos grandes objetivos: empezar a poner en vereda los informativos y la información que salía de la Casa y empezar a poner en vereda las finanzas, el otro gran problema que tiene la radiotelevisión pública española. Uno no lo consiguió, que fue el tema de las finanzas, su sucesor tampoco, pero por lo visto al Partido Popular no le gustaba bastante cómo iban funcionando de forma manipulada los servicios informativos de Televisión Española y tuvo que poner ahí al gran muñidor de los grandes monopolios, al que ha destrozado la credibilidad de la radiotelevisión madrileña, al que viene a traer y ha traído y está desarrollando en la radiotelevisión pública española el modelo de Telemadrid,
que ha llevado a que los trabajadores se declaren en abierta rebeldía, a que se hayan encerrado, a que se reúnan en asambleas y que estén denunciando, no ya solamente los trabajadores, las redes sociales. Este sábado, el informe semanal, el otro día, también en el 24 horas, en una de las entrevistas. Es decir, esto es continuo la denuncia por parte de diversos sectores de la manipulación que existe en Radio y Televisión Española. Manipulación que tiene un origen claro y es el nombramiento que ha habido del presidente del Consejo. Un presidente del Consejo que ha llegado con la función de garantizar que la versión del Partido Popular es la versión que va a dar la radiotelevisión pública española. Para corregir eso, y en este sentido vamos a votar, como era de esperar, favorablemente la proposición de ley que trae el Grupo Socialista esta tarde a la Cámara, porque entendemos que sería bueno para la radiotelevisión pública y sería muy bueno para la democracia española que no solamente por mayoría absoluta del grupo mayoritario de la Cámara se pueda designar al presidente del Consejo, que sería bueno trabajar en la mejora del texto legal para que el Consejo fuese lo más plural posible, sino que sería imprescindible en estos momentos una medida de higiene democrática básica que el presidente del Consejo sea elegido por una mayoría cualificada de la Cámara. Al menos 2/3 de la Cámara, y eso al menos lo podríamos compartir. No obstante, eso no resolvería todos los problemas de la radiotelevisión pública española. Lo he dicho, el otro gran problema es el problema financiero, el problema económico que arrastra, un problema que no se contempla en esta proposición de ley, un problema en el que habrá que entrar en algún momento, en el que además tenemos alguna divergencia con el Grupo Socialista, que fue quien elevó al rango de ley el actual modelo y que, por ejemplo, dejó el llamado pastel de la publicidad en manos de las televisiones privadas y que le quitó una parte de ese pastel a la radiotelevisión pública. Mi grupo parlamentario no comparte en principio ese abandono. Es un modelo de televisión que es respetable y que puede tener viabilidad hasta cierto punto, siempre que se contemple que el Gobierno de España compense las pérdidas, las desviaciones y demás. Pero, claro, la situación que hay en la cual el Gobierno de España de lo único que se preocupa es de decirle al Grupo Parlamentario Popular a quién tiene que poner al frente de la radiotelevisión pública española cuando le falla el director anterior porque no cumple bien con sus preceptos y lo que no cumple el Gobierno de España es a poner el dinero que es necesario encima de la mesa de la radiotelevisión pública española para que ésta no entre en causa de disolución del Consejo, por ejemplo, o para cubrir el déficit estructural que supera los 100 millones de euros anuales. Desde nuestro grupo parlamentario, ya lo he dicho, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley que presenta el Grupo Socialista, en la conciencia de que no soluciona todos los problemas, que los problemas de financiación de la radiotelevisión pública tienen que ser abordados también necesariamente de forma urgente, pero que al menos es algo básico y necesario que para corregir el problema de credibilidad, de grave falta de credibilidad que tiene la radiotelevisión pública, se cambie el procedimiento de elección del presidente y del Consejo de la Radiotelevisión Pública Española. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sisto. Por el Grupo de Convergencia y Unión, señora Surroca.